Matemática fácil con el profesor Franklin Alcocer Segarra. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las clases virtuales correspondiente al área de matemática en el 6º grado de educación primaria del Colegio Particular Punta Arenas. En esta primera unidad de aprendizaje, que ya hemos iniciado con el tema de conjuntos, ya se ha trabajado 4 sesiones. La primera fue la sesión de determinación de conjuntos, la segunda, clases de conjuntos, la tercera, unión de conjuntos, la cuarta, intersección de conjuntos, y vamos viendo esta quinta sesión que se llama diferencia de conjuntos. En esta oportunidad vamos a explicar un nuevo tema, como es la diferencia de conjuntos. La diferencia entre dos conjuntos, A y B, es otro conjunto que se representa A menos B y se forma con los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Fíjate cómo se representa la diferencia A menos B. Para una mejor comprensión, veamos. Primer caso, cuando A y B tienen algunos elementos comunes. Ejemplo, tenemos el conjunto A, que está formado por los elementos 2, 4, 5 y 8. El conjunto B, que está formado por los elementos 1, 2, 4 y 6. Entonces, lo que vamos a trabajar es la diferencia del conjunto A menos B. Para ello, primero hay que identificar los elementos comunes de A y B. ¿Qué elementos se repiten en A y qué elementos se repiten en B? Si ustedes se dan cuenta, los elementos que se repiten en A son el 2, el número 4 y nadie más. Entonces, esos son los elementos que se repiten. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos A del conjunto A menos B? Entonces, todos los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. ¿Cuáles son? El 5 y el 8. Son los que pertenecen a A y que no están en el conjunto B. Entonces escribimos el 5 y el 8. ¿Correcto? Muy bien. El primer caso que estamos viendo es cuando algunos elementos se repiten, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que se repiten? Los elementos que se repiten, ¿cuáles son? Los elementos 2, está aquí y está acá. 4, está aquí y está acá. Esos son los elementos que se repiten. Entonces, como hay algunos elementos que se repiten, entonces el gráfico va a ser de la siguiente manera. Ahí está. ¿Ya? Entonces van a ir el conjunto A y el conjunto B, van a ir entrelazados. Siempre va a ir así cuando hay algunos elementos que se repiten. Entonces, como el 2 y el 4 son los que se repiten, elementos comunes, van a ir en medio. 2, vamos a ponerlo con color negro. Con color negro. 2, 4. Ahí está. Los que se repiten van en medio. Luego completamos el resto de elementos que tiene cada conjunto.
El conjunto A tiene 2 y hasta aquí 4 también. Faltaría el 5 y faltaría el número 8. En el conjunto B tenemos 1, 2 y hasta acá, 4 también ya está acá, y me faltaría el número 6. Ahí hemos completado de escribir todos los elementos del conjunto A y B. Como la respuesta de la diferencia de A menos B es 5 y 8, entonces vamos a pintar 5 y 8. Y ahí tenemos la respuesta del conjunto A menos B. Bien, así como hemos trabajado la diferencia de A menos B, también se puede trabajar la diferencia de B menos A. A ver, tenemos B menos A. El conjunto B menos A va a estar formado por todos los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a A. O sea, que no están en A. Están en B, pero no en A. Por ejemplo, el 1 está en B y no está en A. ¿Quién más? El 2. El 2 sí está, ese no lo coloco. El 4 también está. El 6 está en B y no pertenece a dentro del 6. Y ahí tengo los dos elementos del conjunto B menos A. ¿Y cómo va a ser su gráfico, su diagrama? Entonces, su diagrama va a ser de la siguiente manera. Como son algunos elementos que se repiten, entonces igual, el gráfico va a ser entrelazado. Como va a ser entrelazado, vamos a colocar los elementos en ese diagrama. Empezamos por los que se repiten, ¿no? Los que se repiten son el número 2, el número 4, luego completamos con los demás. Acá tenemos el 5, acá tenemos el 8, acá tenemos el 1 y por acá tenemos el 6, ¿no? Ahí están completos ya todos los elementos del conjunto A y B. Y como la respuesta de B menos A es 1 y 6, entonces lo que yo voy a hacer es pintar, ¿no? Esa respuesta, 1 y 6. Y 1 y 6 está acá. Y así se trabaja la diferencia de dos conjuntos, en este caso A y B, cuando hay algunos elementos que se repiten. Ese es el primer caso, cuando hay algunos elementos que se repiten. Continuamos con el segundo caso de la diferencia de dos conjuntos. El segundo caso se refiere cuando un conjunto está incluido en otro conjunto. Es decir, cuando hay inclusión. En este caso, vamos a trabajar el conjunto D y el conjunto C. Aquí vamos a observar que va a haber una inclusión. El conjunto D va a estar incluido en el conjunto C. Tengo el conjunto C, que está formado por los elementos de las letras de la palabra virus. El conjunto D, que está formado por los elementos de las vocales cerradas, I, U. Vamos a hallar la diferencia de esos dos conjuntos. Primero vamos a ver los elementos que se repiten, ¿no? Aquí los elementos comunes son la vocal I, está en el conjunto C y también en el conjunto D. La vocal U
y acá también la vocal, ¿cierto? Entonces vamos a hallar la diferencia de esos dos conjuntos. Si ustedes se dan cuenta, aquí todos los elementos del conjunto D están incluidos en el conjunto C. Todos, sin excepción. La I y la U están acá. La I y la U. Entonces, por eso decimos que el conjunto D está incluido en el conjunto C. Entonces, para hallar la diferencia de estos dos conjuntos, entonces vamos a escribir todos los elementos que están en C menos en D. Entonces tenemos la V, está en C y no está en D. Tenemos la I si está, la U también. ¿Quién no está? La V, la R y la S. Esos son los elementos que tenemos que escribir aquí en la diferencia de C menos D. V, R y S. Y ahí lo hemos representado a través de llaves la diferencia del conjunto C con el conjunto D. Así como lo hemos representado entre llaves, también lo podemos representar a través de un diagrama. Aquí donde se intersecta, vamos a escribir los elementos que se repiten, que son la vocal I y la vocal U. Esos elementos que se repiten, los vamos a colocar en medio, ¿no? Y la vocal U. Completamos con los elementos del otro conjunto. V, I, y hasta acá, R, U, y hasta acá, y S. Ahí está los elementos del conjunto D y el conjunto C. Como la respuesta de esta diferencia es V, R y S, entonces eso es lo que tenemos que pintar. V, R y S. ¿Dónde están? Aquí. Y ahí tenemos representado gráficamente la diferencia de C menos D. Ahora veamos la diferencia de D menos C. ¿Será igual C menos D que D menos C? Entonces, como no es igual, vamos a hacerlo de la siguiente manera. D menos C. A ver. Todos los elementos que están en el conjunto D menos en C. Y si está acá, U también está. Entonces no hay ningún elemento que esté en D y que no esté acá. Todos los de D están acá. Entonces, como no hay, vamos a dejar en blanco y se va a convertir en un conjunto vacío. Entonces la diferencia de D menos C va a ser el conjunto vacío, que se puede representar con dos llaves de esa manera o también con su símbolo de esta manera. Y para representarlo gráficamente, hacemos el siguiente diagrama. Colocamos sus elementos del conjunto D. Tenemos I, U, V, R y S.
Y como la respuesta de la diferencia de estos dos conjuntos es el conjunto vacío, entonces no vamos a pintar nada. Y lo vamos a dejar así. Como ven, matemática fácil. Bien, continuamos con el tercer caso. El tercer caso se refiere cuando hay dos conjuntos que todos sus elementos son diferentes. Vamos a tomar el conjunto R y el conjunto S. R y S, todos sus elementos son diferentes. Entonces yo digo que R es diferente al conjunto S. Veamos con un ejemplo. Tenemos el conjunto R formado por los elementos P, Q, R y S. El conjunto S formado por los elementos A, B, C y D. Vamos a hallar la diferencia de estos dos conjuntos. Si ustedes se dan cuenta, todos los elementos del conjunto R, todos los elementos del conjunto R son diferentes a los elementos del conjunto S. Pues cuando todos los elementos de uno y otro conjunto son diferentes, la diferencia va a ser de la siguiente manera. Vamos a escribir todos los elementos de P que no están en S, es decir, todos los elementos de R, porque ninguno está en el conjunto S. Entonces los voy a colocar como respuesta a la diferencia de R menos S. P, Q, R y S. Y ahí lo hemos representado a través de llaves. Así también se puede representar gráficamente. Y para representar gráficamente, los diagramas van a ir por separado. Y escribimos los elementos de cada uno de los conjuntos. El conjunto R tiene como elementos A, P, Q, R y S. Y los elementos del conjunto S son A, B, C y D. Ahí están todos los elementos del conjunto R y S. ¿Qué es lo que vamos a pintar? La respuesta que es de R menos S, su respuesta es P, Q, R y S. Y esos están en el conjunto R. Por lo tanto, los vamos a pintar, porque esa es la respuesta gráficamente. Ahora, será lo mismo R menos S, será lo mismo R menos S que S menos R. Vamos a comprobar si es igual el resultado o es diferente. Entonces, vamos viendo si R menos S es igual a S menos R. En el conjunto S menos R, vamos a escribir todos los elementos de S que no están en R. ¿Y quiénes son? A, B, C y D. Porque todos solamente están en S y no están en R. Y esa sería la respuesta del conjunto S menos R. A, B, C y D.
Así como lo hemos representado a través de llaves, también lo podemos representar a través de diagramas. Teniendo en cuenta que como son conjuntos que tienen elementos diferentes, ¿no? Tienen que ir por separado. Lo que sí tenemos que escribir los elementos de cada uno de ellos. En el conjunto tenemos los elementos P, Q, R y el conjunto S. En el conjunto S tenemos a los elementos A los elementos B, C y D. Y como la respuesta S menos R es igual a B, a C y a D, entonces esos elementos que están aquí en el conjunto S los tenemos que pintar. Ustedes se habrán dado cuenta, entonces R menos S es totalmente diferente que S menos R. Entonces, vamos a colocar acá que es diferente. R menos S es diferente que S menos R. Y de esa manera hemos graficado los dos conjuntos. Matemática fácil. Continuamos con la diferencia de conjuntos. Ahora vamos a reforzar lo que hemos aprendido resolviendo algunos ejercicios, ¿ya? Para ello, vamos a resolver operaciones con diferencia de conjuntos. Tenemos el siguiente ejercicio. Dados los conjuntos M, formado por los elementos 2, 4, 6 y 8, el conjunto R, formado por los elementos 3 y 5, el conjunto N, formado por los elementos 6, 8, 3 y 10, y el conjunto S, formado por los elementos 2 y 4. ¿Qué nos pide en este ejercicio? Que determinemos y grafiquemos dos operaciones. La primera, M menos N. Ya, esa es la primera. Vamos a ponerle acá el número 1. Y la segunda operación que me piden es R menos N intersectado con el conjunto N. Muy bien. Vayamos a hacer el primer ejercicio. M menos S. Primeramente hay que ver qué elementos se repiten en M y en S. Ustedes observan, los elementos que se repiten son el 2 y el 4. Entonces, para hallar la diferencia de M y S, voy a escribir todos los elementos que están en M menos en S. ¿Y quiénes son esos elementos? Esos elementos son el 6 y el 8. Son los dos elementos que están en M y que no están en el conjunto S. Por lo tanto, esos dos elementos vienen a ser la respuesta. 6 y 8. Esos son los elementos del conjunto M menos S. Ya los hemos hallado en forma o representada a través de llaves. Pero también nos pide que lo representemos en forma gráfica. Antes de representar en forma gráfica, tenemos que tener en cuenta en cuál de los casos está este ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, el conjunto S está incluido en el conjunto M. ¿Por qué? Porque todos sus elementos, 2 y 4, están en el conjunto M. Entonces aquí hay inclusión. Y cuando hay inclusión, recordemos que la gráfica o el diagrama es de la siguiente manera. El conjunto S, que es el más pequeño, va adentro del conjunto más grande, que es el conjunto M. ¿No? Colocamos por los elementos que se repiten, es decir, los elementos comunes.
¿Cuáles son los que se repiten? El 2 y el 4. Entonces colocamos 2 y colocamos 4 y luego completamos con el resto de los elementos de cada conjunto. El conjunto M tiene los elementos 2, 4, 6 y 8. Entonces colocamos 6, por acá también colocamos el 8. Y el conjunto S tiene los elementos 2 y 4 que ya están colocados en su respectivo conjunto. ¿Y qué es lo que vamos a pintar? La respuesta M menos S, que es 6 y 8. Entonces 6 y 8 están en este espacio y los vamos a pintar. Y esa es la respuesta de la diferencia del conjunto M menos F, tanto a través de llaves como a través de diagramas. Ahora tenemos el segundo ejercicio. El ejercicio número 2 lo vamos a explicar en esta diapositiva para hacerlo un poco más ordenado, ¿no? El problema número 2 dice lo siguiente. R menos M intersección N. Si ustedes se dan cuenta, esta operación está dentro de paréntesis. Por lo tanto, tenemos que trabajar primero lo que está dentro del paréntesis. Aquí vamos a escribir todos los elementos que pertenecen a N y que no pertenecen a N. ¿Quiénes son? A ver, R y M. Los que pertenecen a R y no están en M son 3 y 5. ¿No? Son conjuntos diferentes. 3 y 5. Luego bajamos la operación que es intersección. Luego colocamos los elementos del conjunto N, que son 6, 8, 3 y 10. 6, 8, 3 y 10. Los encerramos entre llaves porque es un nuevo conjunto. Y ahora vamos a ver la intersección de estos dos nuevos conjuntos. ¿Qué elementos son comunes en estos dos conjuntos? ¿Qué elementos se repiten? Ustedes observan, el que se repite es el elemento 3. Entonces, esa es la respuesta 3. El elemento que se repite es 3. Y ahí hemos hallado la respuesta a través de llaves. Pero también me dice que debemos hallar la respuesta en forma gráfica. Entonces, en forma gráfica, vamos a observar los conjuntos que intervienen aquí. Conjunto R, el conjunto M y el conjunto N. Entonces, vamos a observar detenidamente los elementos de cada conjunto. Si ustedes se dan cuenta, entre M y N hay elementos que se repiten, que son el 6 y el 8. Entonces, si hay elementos comunes, quiere decir que el gráfico van a ir juntos, ¿no? Vamos a poner acá conjunto M de otro color, el conjunto N para distinguirlos, conjunto
n, y vamos a colocar sus elementos. ¿Ya? Primero los que se repiten, que era el 6, era el número 8. Y completamos con los elementos del conjunto M, que es 2, 3, 4. Y los elementos del conjunto N, que son 3 y 10. Aquí me faltó encerrar el número 8, porque es el que se repite también. Vamos a encerrarlo porque esto me va a ayudar para después. Muy bien. Ya hemos graficado M y N, ¿cierto? Muy bien. Ahora, R y M son conjuntos diferentes porque los elementos no se repiten, ¿no? Entonces R tiene que ir diferente de M, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué otra condición tengo que ver? Que R y N hay elementos que se repiten. ¿Cuál es el elemento que se repite ahí? Es el número 3. Entonces aquí hay una intersección. Algunos elementos se repiten entre R y N. Tiene que haber entonces una intersección entre R y N, que tiene que ver con el elemento 3. Entonces vamos a hacer el gráfico. Miren. Ahí tengo el conjunto R. Y completo con sus elementos. R dice 3 y 5. 3 ya está aquí. Faltaría colocar el número 5. Listo. Ahí está el diagrama. Pero ¿qué es lo que voy a pintar? La respuesta que me salió acá. ¿Cuál fue la respuesta? 3. Entonces, eso es lo que tengo que pintar. ¿Dónde está el 3? Aquí. Y ahí tenemos la respuesta de la operación en forma gráfica. ¿Qué operación? R menos M intersección con N. Matemática fácil. Bien, estimados estudiantes, espero haberlos ayudado con la explicación de esta nueva operación como es diferencia de conjuntos. Gracias por su atención. Estaremos próximamente con un nuevo video con la siguiente clase.